Hola, buenos días. Vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de la teoría de la actividad número 7. Tiene como título Introducción teórica. Estos son solo repasos porque ya lo vieron en primer año y también algunas cosas la vieron en sexto grado, de la primaria. Entonces va a ser tipo recordatorio. En principio vamos a aclarar lo que es el primer punto, que dice que en todo triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. A eso se la llama propiedad triangular, que no solamente la usamos acá, sino también la vamos a usar más adelante en otros ejercicios o para resolver o para contestar, para responder, ¿no? Por sí o por no. Bien, entonces tenemos que un lado siempre, por ejemplo el lado AB, siempre va a ser mayor, este símbolo es el mayor, ya lo vimos cuando hicimos la primera parte de geometría, que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Perdón, que la diferencia de los otros dos lados. Diferencia. Y a su vez es este lado menor que la suma de los otros dos. ¿Sí? Le ponemos arriba el indicativo de que es un segmento. Bien, en segundo lugar nos aclara que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Vamos a ver si podemos implementar el uso del GeoGebra. Me van a tener que ir avisando quién lo puede descargar en la compu o en el celular para poder reafirmar estos conceptos. Y nos dicen ahí que la suma de los ángulos interiores, y es para cualquier triángulo, tenga la forma que tenga, para cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores son 180 grados. Vamos a recordar que un triángulo, tenemos acá A, B, C, pueden ir en cualquier orden. Los ángulos interiores son estos y los denotamos generalmente con la letra que nos marca el vértice, ¿sí? Entonces tendríamos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Cuando sumo esos tres ángulos tengo que obtener 180 grados. Si me da distinto, reviso la suma o reviso la amplitud de cada ángulo para que haya construido el triángulo, ¿no? Luego tenemos que la suma de los ángulos exteriores, que generalmente se los marca con letras griegas, es igual a 360 grados. Estamos hablando solamente de los triángulos acá, cualquiera sea la forma. Es decir, si yo tengo un triángulo, este es el ángulo interior, acá tengo el ángulo exterior, ¿sí? Este que marco dos veces. Marco dos veces, ese es el ángulo exterior. Igual lo tienen marcado ustedes en los dibujos de la teoría. ¿Está? Si yo sumo estos tres ángulos exteriores, me tiene que dar 360 grados. Y aquí una aclaración que es muy importante. Si yo tengo, supongamos que este sea alfa, este sea beta y este sea gamma. Si yo tengo el valor de un ángulo exterior, ese ángulo exterior con el ángulo interior que tengo al lado forman ángulos adyacentes, ¿sí? Vamos a ponerle por nombre al interior el ángulo A, el ángulo B es este interior y el ángulo C va a ser este. Si yo sumo el ángulo alfa con el ángulo A, voy a obtener 180 grados. Son ángulos adyacentes. Eso ya lo vimos en la práctica anterior de geometría, que dos ángulos son adyacentes cuando comparten un lado, ¿sí? Y el otro par de lados son rectas, semirrectas opuestas, son semirrectas opuestas, ¿sí? Entonces, cada ángulo exterior con su interior asociado suman 180 grados. Lo mismo va a ser para beta más B, va a dar 180 grados, y C más gamma va a dar 180 grados.
Bien, hecha esa aclaración, vamos a recordar también, o vamos a ver también, ¿no?, que cualquier ángulo exterior es igual a la suma de sus dos ángulos interiores no adyacentes a él, ¿sí? Fíjense que alfa tiene al lado al ángulo A, beta tiene al lado al ángulo B, entonces con estos son adyacentes, lo dijimos recién. Pero si yo tomo cualquier ángulo exterior, alfa, por ejemplo, va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. Es decir, al ángulo B más el ángulo C, ¿sí? Si tomo como referencia el ángulo beta va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. En este caso va a ser C más A, el ángulo C más el ángulo A. Y para gamma pasa lo mismo. Va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, en este caso, AA más B. Siempre marcando con la figura que indica que es ángulo. Bien. Esto tenemos que tener en cuenta para resolver el ejercicio 1, el ejercicio 2, sobre todo el cuadrito. Y ahora vamos a ir con la clasificación de los triángulos. La clasificación tiene que ver según si es respecto de los lados o respecto de los ángulos. Y vamos con ellos entonces. Respecto de los lados, si tienen tres lados iguales, se llama equilátero, ¿sí? Si tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Si no tiene ningún lado igual, es decir, tres lados distintos, es el triángulo escaleno. Bien, vamos a hacer la aclaración respecto de los ángulos. Si tiene tres ángulos, ¿me entienden, no? Tres ángulos agudos, entonces es acutángulo. Si tiene un ángulo recto, el ángulo recto, acuérdense que mide 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Si tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. ¿Sí? Bien. De hecho, tenemos que dentro de estas características hay algunas que se nos van a juntar, que vamos a poder apropiarlas sobre un mismo elemento. Si tenemos, esta es otra cualidad que cumplen los triángulos. Si tenemos un triángulo que es equilátero, los tres lados son iguales, ¿sí? Y sus ángulos también son iguales, porque hay una propiedad que dice que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces, este lado va a ir de acuerdo con este ángulo, porque son opuestos, ¿sí? Fíjense que la línea va acá, es el que está enfrente. El ángulo correspondiente para este lado va a ser este de acá, ¿sí? Y este con el de acá. Estos son lados opuestos a ángulos opuestos, ¿sí? Tengo un lado y el ángulo opuesto es este. Tengo este ángulo y el lado opuesto es este, ¿sí? En el caso del triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales, tiene también tres ángulos iguales. Este es el símbolo de ángulos. Son tres ángulos iguales.
En el caso de el triángulo isósceles, que tiene dos lados que son iguales, que pueden ser estos dos o estos dos, siempre sus ángulos opuestos, ¿sí?, van a ser iguales también. Este con este con este. Entonces, si tengo un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales también. Entonces, si tengo dos lados iguales, tengo dos ángulos que son iguales también. Y en el caso del escaleno, bueno, ya no se cumple ninguno. O lo mismo para el triángulo que tiene un ángulo obtusángulo. Ahí ya vamos a obtener otras características.